Cuando hablamos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, hay un símbolo que domina la imagen de su maquinaria militar: los tanques. Los tanques alemanes no solo eran herramientas de guerra, sino piezas de ingeniería, poder y temor en los campos de batalla. ¿Qué hacía a estos tanques tan especiales y cómo fueron utilizados para cambiar el panorama de la guerra? Para comprender el impacto de los tanques alemanes, necesitamos retroceder un poco en el tiempo, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Tras su derrota en 1918, el Tratado de Versalles prohibió a Alemania desarrollar armamento pesado, incluyendo tanques. Pero la maquinaria alemana, ambiciosa como siempre, encontró formas de esquivar estas restricciones. En los años 30, bajo el mando de Adolf Hitler y con el rearme nazi en marcha, Alemania comenzó a desarrollar en secreto lo que sería su nueva generación de tanques. El término clave aquí es Panzer, que significa blindado en alemán. Los tanques alemanes formaban parte de la fuerza Panzerwaffe, que estaba en el corazón de las tácticas de guerra relámpago o Blitzkrieg. Este enfoque estratégico consistía en ataques rápidos y contundentes, donde los tanques lideraban la carga, destruyendo las líneas enemigas y sembrando el caos. El primer tanque alemán de la era nazi que recibió atención significativa fue el Panzer Pime. Diseñado originalmente como un tanque de entrenamiento, tenía un blindaje ligero y estaba armado con ametralladoras. En términos actuales, podría ser descrito como insuficiente para el combate real. Sin embargo, el objetivo del Panzer Pime no era imponerse en el campo de batalla, sino servir como una base para desarrollar modelos más avanzados, mientras los comandantes y tropas aprendían a maniobrar y a operar en estas nuevas máquinas. Luego llegó el Panzer II, ligeramente mejor armado y blindado, aunque seguía siendo un tanque ligero. Este modelo se utilizó ampliamente durante las primeras campañas en Polonia y Francia. Su principal ventaja era su velocidad y capacidad de maniobra, pero contra tanques enemigos más fuertes, comenzaba a mostrar sus limitaciones. Aquí es donde se distingue la verdadera innovación alemana: el diseño y despliegue del Panzer III y el Panzer IV. Estos tanques medianos tenían un papel específico en el campo. El Panzer XIII estaba diseñado para enfrentarse a otros tanques, mientras que el Panzer IV se especializaba en apoyo a la infantería. Sus cañones principales eran significativamente más poderosos, y su blindaje podía resistir ataques que habrían destrozado a sus predecesores. Sin embargo, la supremacía de los Panzer comenzó a ser cuestionada cuando Alemania se enfrentó a la Unión Soviética y sus temibles tanques T-34. Si algo caracteriza al liderazgo militar alemán de esta época, es su obsesión por competir en términos tecnológicos. La aparición del T-34 obligó a Alemania a diseñar tanques que pudieran superarlo en todos los aspectos. Así nacieron dos de los tanques alemanes más famosos y temidos de la guerra, el Tiger y el Panther. El Panzerkampfwagen Sexy Tiger, mejor conocido como Tiger, era una obra de arte e ingeniería. Con un cañón de 88 milímetros, el Tiger podía destruir a tanques rivales desde distancias a las que estos apenas podían responder. Su blindaje era casi impenetrable para el armamento estándar de los aliados en los primeros años de su despliegue. Sin embargo, todo este poder tenía un costo. El Tiger era lento, pesado y muy costoso de producir. Además, su complejidad lo hacía vulnerable a fallas mecánicas, especialmente en las duras condiciones del frente oriental. Por otro lado, el Panzer Panther buscaba un equilibrio entre la potencia de fuego y la movilidad. Llamado por muchos historiadores como el mejor tanque medio de la guerra, el Panther era una respuesta directa al T-34 soviético. Su cañón de alta velocidad podía penetrar el blindaje de casi cualquier enemigo, y su diseño inclinado mejoraba la protección. Sin embargo, los problemas de fabricación y fiabilidad durante sus primeros años limitaron su impacto inicial. Queda claro que los tanques alemanes no eran solo vehículos independientes. Su verdadero poder radicaba en cómo se utilizaban en conjunto con la infantería, la artillería y la fuerza aérea. Este concepto de Blitzkrieg, una táctica ofensiva revolucionaria, permitió a Alemania invadir Polonia en cuestión de semanas, y luego Francia en solo 6 semanas. Sin embargo, las tácticas alemanas no eran infalibles. Con el tiempo, los aliados lograron adaptarse, combinando sus fuerzas aéreas con tanques más numerosos. Además, la capacidad industrial de Alemania no podía competir con la de los aliados. Mientras que Alemania construyó unos 1.300 Tiger, los soviéticos produjeron más de 50.000 T-34. Puntos débiles. ¿Por qué no aseguraron la victoria? Aunque los tanques alemanes eran innovadores y a menudo superaban en calidad a sus contrapartes aliadas, también tenían serios defectos. Como mencionamos previamente, muchos modelos, especialmente el Tiger y el Panther, eran increíblemente complejos de fabricar y mantener.
Por ejemplo, el Tiger necesitaba una enorme cantidad de combustible, algo que se volvió problemático a medida que las líneas de suministro eran cortadas por los aliados. Además, los tanques alemanes sufrían de problemas logísticos y errores estratégicos. Lanzarse a campañas extensas como la invasión de la Unión Soviética significaba que estos tanques frecuentemente quedaban atascados o sin apoyo. Una máquina poderosa no sirve de mucho si no tiene acceso a repuestos, combustible o mantenimiento regular. Finalmente, la superioridad numérica de los tanques aliados fue un factor decisivo. Aunque los Panzer a menudo podían enfrentarse y destruir varios Shermans o T-34 en una sola batalla, simplemente no había suficientes de ellos para contrarrestar la marea interminable de tanques aliados. El legado. ¿Cuál fue el impacto de los tanques alemanes? A pesar de no asegurar la victoria para Alemania, los tanques alemanes dejaron un legado innegable. Su diseño, táctica y enfoque estratégico influyeron en los ejércitos alrededor del mundo en las décadas posteriores a la guerra. Hoy, nombres como Tiger y Panther siguen siendo sinónimo de poder y sofisticación en historia militar. En resumen, los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial representaron tanto lo mejor como lo peor de la estrategia militar nazi, ingenio e innovación combinados con una visión a menudo limitada por la realidad logística y numérica. Fueron instrumentos de terror y admiración. Y su historia sigue cautivando a quienes buscan entender los mecanismos de la guerra moderna. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los tanques alemanes? ¿Crees que su tecnología marcó una diferencia significativa en el curso de la guerra? Déjanos tu comentario y no olvides compartir este video con otros apasionados por la historia militar.